Bueno, pues como comentaba Josécho, me llamo Idoia Salazar, soy presidenta y fundadora de Odiseia, que es el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial. Creé esta asociación, que hoy en día es bastante grande, tiene más de casi 300 socios particulares, especialistas en alguna materia de manera interdisciplinar en la inteligencia artificial, en temas interdisciplinares de la inteligencia artificial. También trabajamos con instituciones, grandes empresas como Deloitte, Pricewaterhouse, Microsoft, Google, IBM, también con pymes. Estamos haciendo un proyecto específico para el Vaticano, también colaborando con ellos, haciendo un proyecto de AI for Good. Y estamos haciendo también, por ejemplo, la certificación española en inteligencia artificial junto con el gobierno, además del sandbox de regulación en inteligencia artificial. De eso os contaré algunas cosillas. Y es verdad lo que decía José, que con este gran revuelo que ha causado la inteligencia artificial, hay mucho miedo a determinadas cuestiones, por ejemplo, pérdida de nuestro puesto de trabajo, ya cuestiones ya más intrínsecas en temas que nos afecta directamente al ser humano. Por ejemplo, yo quería comenzar haciendo pues, una recapitulación de lo que es la inteligencia artificial para que comprendamos por qué es necesario también este perfil ético, porque hoy en día estamos hablando tantísimo de ética cuando lo aplicamos a este tipo de tecnologías de inteligencia artificial, y no pasó lo mismo cuando hablamos de Internet o, por ejemplo, cuando hablamos de las redes sociales o el coche anteriormente, cuando se inventó los primeros vehículos. En ningún momento anteriormente se había hablado tanto de ética. Y esta cuestión no lleva desde que salió el ChatGPT, hace un año. Realmente yo llevo estudiando la ética en la inteligencia artificial desde hace 15 años o más. En todo el mundo llevamos ya muchos grupos estudiando específicamente el impacto de la inteligencia artificial y estudiando específicamente qué principios éticos tenemos que estudiar para conseguir un impacto positivo de este tipo de tecnología. El resumen es que la inteligencia artificial no es ChatGPT, sino que espero que ya todos comprendáis que es algún concepto mucho más extenso, y espero que después de hoy pues quede todo pues mucho más claro. No sé si es posible apagar la luz de aquí, porque así vamos a ver mejor. Fijaros la importancia tan tremenda que es no ser completamente, no confiar en exceso al 100% en las tecnologías que tenemos. ¿Qué ocurre con lo que acaba de pasar? Por ejemplo, hay un corte eléctrico, nos quedamos sin salir de un edificio. Ahí está fallando algo. Está fallando algo, para que veáis lo importante que sigue siendo no confiar al 100% en la tecnología, sino usar la tecnología para lo que se tiene que usar, para determinadas funciones, pero sin duda tener la mano humana, tener la mano física, la mano no digital, para poder accionar ahora mismo el picaporte de la puerta y poder salir de esta habitación. Por ejemplo, el GPS. ¿Cuántos de vosotros seguís el GPS del coche con los ojos cerrados y es igual donde te lleves, una vez puesta la dirección? Vale, ¿qué ocurre? ¿Cuántos de vosotros habéis tenido un problema con el GPS porque casi os tiran por un barranco? No tanto, pero os han ido por una carretera que no debería. Por una caña de cabra en el visor. Claro, fijaros la importancia que tiene todas estas cuestiones. Os lo voy a poner muy... No quería meter miedo porque yo no soy en absoluto pues alarmista. De hecho, espero que salgáis todos de aquí con una visión mucho más normalizada de la tecnología, pero en una cosa cierta. Todos estos aparatos que motivan, al final, ¿qué son los sistemas de inteligencia artificial? No sé si os lo han enseñado, pero un sistema de inteligencia artificial es un software. Es un software que corre dentro de una máquina específica, que se nutre de datos, que está en un servidor, que depende de la electricidad. Para el entrenamiento de un sistema de inteligencia artificial se necesitan ordenadores tremendamente potentes, que contaminan una barbaridad para hacer ChatGPT, para hacer un Large Language Model. Y lo cual, todo va con electricidad. ¿Qué pasa si hay un corte eléctrico? ¿Qué pasa si hay una tormenta solar? ¿Qué pasa que nos impide usar la electricidad? Que como confiemos demasiado en la máquina, si no ponemos esa mano humana, si no hacemos que la tecnología sea un acompañamiento del ser humano, más que una sustitución de la mano humana, nos vamos a quedar sin salir del edificio.
En el sentido, y eso es lo peor, eso es lo mejor que nos puede pasar. Y eso puede ser un problema. Puede ser un problema en algún caso, porque estas cosas pueden pasar, aunque pensemos que no. Es muy importante no pensar que la tecnología sustituye, sino que complementa al ser humano en determinados procesos. ¿Qué ocurre aquí con la inteligencia artificial? Bueno, pues como decía, tenemos aquí un software que tiene unas peculiaridades específicas, que resulta que tiene esas ciertas peculiaridades son muy similares a las que tenemos los seres humanos en cuestión de procesos, de la mecánica que conlleva. Una de ellas es la toma de decisiones. Esta toma de decisiones. ¿Qué hace el sistema de inteligencia artificial? Analiza muchos datos, se entrena con muchos datos que le tiene que dar el data scientist, se produce un entrenamiento y provoca un resultado, una decisión. ¿Qué es otra peculiaridad de estos sistemas de inteligencia artificial? Que en muchos casos esa decisión puede ser autónoma. Lo puede hacer, lo puede ejecutar sin necesidad de que haya un humano en el proceso. Esto es similar a lo que puede hacer cualquiera de vosotros que a través de vuestros sensores, que son vuestros ojos, vuestra nariz, vuestra boca, vuestro tacto, coge datos, los procesa, toma una decisión. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros tenemos algo, un contexto, una aplicación de la ética, un sentido común, que a veces se sale un poco de la objetividad. ¿Por qué? Porque aplicamos un contexto. No es lo mismo tomar una decisión aquí que si, por ejemplo, has tenido un problema con algo y aplicas en función de tu experiencia otro tipo de cuestiones y en función de la situación aplicas una lógica, un sentido común, en función de la experiencia de cada uno, pues un contexto, una ética, que las máquinas no pueden tener ética, y eso te lleva a tomar una decisión específica. Esa es la principal diferencia de la toma de decisiones en los humanos y la toma de decisiones en las máquinas. En cualquier caso, hoy en día el uso de sistemas de inteligencia artificial es una necesidad. Aquí, mirad todo lo que he puesto. Estamos en la era ya de la inteligencia artificial. No se necesita saber desarrollar un sistema de inteligencia artificial, pero sí sobre su impacto. Lo que estáis haciendo aquí, vosotros ahora mismo, es necesario conocer de qué manera me va a afectar a mí, en el mundo de la comunicación o lo que sea, pues el uso o desarrollo de estas tecnologías. ¿Por qué digo que no es necesario saber de técnica? Pues vosotros, ¿cuántos de vosotros habéis usado ChatGPT? ¡Qué gusto! ¿Vale? ¿Cuántos de vosotros habéis usado Alexa o OK Google o algún tipo de dispositivo? ¿De qué manera se comunican estos dispositivos? ¿Y de qué manera te comunicas tú con ChatGPT? Uy, espérate que me va a decir la respuesta. Eso no vale. ¿De qué manera? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo ha dicho? Aparte de OK Google. ¿O? ¿De qué manera te comunicas tú con la máquina? Con ChatGPT. ¿Eh? Teclado. Sí, pero me refiero o con OK Google o con Alexa. Con voz. ¿Con voz? ¿Con qué voz? La tuya. Con la tuya. ¿De la misma manera que te comunicas con él? ¿Si os conocéis? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Eso es el lenguaje natural. Es el mismo lenguaje que hablamos entre nosotros. ¿Qué usamos nosotros para comunicarnos? El lenguaje. La lengua es el mismo lenguaje natural. ¿Qué es lo que se ha intentado hacer para que nosotros tengamos una buena comunicación con las máquinas? Aquí se trataba de dos cosas. O aprender todos a programar, que eso es complicado, o algo más sencillo, vamos a hacer que las máquinas aprendan a entendernos. Y eso es el lenguaje natural. Gracias a estos grandes modelos del lenguaje, a trabajar mucha investigación en temas del lenguaje natural, hemos conseguido comunicarnos con estas máquinas en un lenguaje que es el mismo que nosotros. Por lo tanto, no hace falta, para aprender de inteligencia artificial, no hace falta saber programar. Dentro de poco, la investigación en lenguaje natural va a alcanzar el 100%. Seremos capaces de hacer esa interacción con las máquinas en nuestro propio lenguaje. Por supuesto que hay que saber un poco para comunicarnos mejor determinadas peculiaridades, pero no mucho. Y si realmente no va a ser difícil esa interacción, sí va a ser difícil comprender el impacto. ¿Por qué estoy diciendo esto? Al final, seguro, no sé si la consciencia que tenéis vosotros, pero cada vez, pues seguro que sí,
¿Cuántos de vosotros, bueno, todos tenéis móvil, todos tenéis ordenador, sabéis que generáis datos a cada paso que dais, sabéis que tenéis vais dejando vuestra huella digital por todos los sitios? ¿Qué hacen los sistemas de inteligencia artificial de Amazon, que sabéis que tienen, de Netflix, por supuesto Google y este tipo de plataformas? Lo que hace es recabar vuestros datos, gestionar los datos. ¿Qué hacen estos sistemas de inteligencia artificial? Ayudar a las personas, a las empresas, a gestionar todos los datos que producimos entre todos. Y yo como persona tengo derecho a saber de qué manera se van a usar mis datos, de qué manera tal empresa va a usar este sistema de inteligencia artificial para ofrecerme a mí específicamente una recomendación de compra o de qué ver en una plataforma o otro tipo de cuestiones. Es importante ser consciente. ¿Para qué? Pues para poder yo tomar mi decisión. Yo conozco gente que me ha levantado la mano en una conferencia y me ha dicho: oye, es que a mí Netflix me obliga a ver las mismas series todas las noches. ¿Qué es lo que puedo hacer? En serio, esa persona se sentía como obligada a ver una determinada recomendación del sistema de inteligencia artificial y decía: es que a mí yo me siento como que me ordenan ver algo específicamente y me siento que invaden mi privacidad específica. Y yo le decía: pero bueno, ¿usted no sabe que tiene un buscador para poder acceder y poder buscar otro tipo de series que le vengan mejor en ese momento? Y ni se lo había planteado esta mujer. Pero como esta mujer, muchas otras personas no son conscientes del mundo en el que vivimos, de qué manera afecta el uso de esos sistemas de inteligencia artificial por las determinadas empresas, de qué manera me afectan a mi privacidad, de qué manera me afectan a mi toma de decisiones. ¿Estoy siendo manipulado? ¿Soy consciente de que estoy siendo manipulado de alguna manera? ¿Por quién? ¿Por los sistemas de inteligencia artificial? No. Por parte de las empresas que están desarrollando esos sistemas de inteligencia artificial. ¿Es eso legal? Pues sí. ¿Por qué? Al final es publicidad subliminal. Bueno, no, la publicidad subliminal no es legal, pero sí, como es algo inconsciente que no lo hacen, tú has autorizado con el uso de Amazon una serie de cuestiones, mientras que no te lleven a un mal, a perjudicarte directamente, eso es legal. Pero es cierto que directamente está incidiendo sobre tu decisión. Y eso se aumenta con la consciencia, siendo consciente de que eso es un sistema de recomendación y que tú tienes otra serie de herramientas que la plataforma te debe dar para que tú, no en una esquinita arriba medio escondida, sino directamente para que tú tengas opción de tomar esa decisión. Pero vuelvo a decir que es fundamental esa herramienta, porque hoy en día nuestro cerebro no es capaz de gestionar todos esos datos tan tremendos de Big Data que se está generando a nuestro alrededor. Y es realmente muy beneficioso para todo, para la eficiencia de cualquier compañía, para nosotros mismos, los periodistas. También es tremendamente útil para que nos ayude a hacer un determinado contenido y nosotros poder usar nuestra creatividad para hacer otra serie de procesos. Se está usando mucho en el mundo periodístico, por ejemplo, para hacer, por ejemplo, en Estados Unidos lo están usando muchos medios directamente enlazados con bases de datos de terremotos o de la policía para hacer pequeños leads, para hacer pequeñas entradillas sobre un acontecimiento que ocurre a las 3 de la mañana en tal. Pues lanzan una primera nota y luego el periodista acaba de completar. Es decir, para cosas específicas que el periodista no hacía antes, pues ahora, ya gracias a estas tecnologías, sí se puede hacer. Otro ejemplo más específico. Para, por ejemplo, cubrir partidos de tercera división femenino. O del pueblo, yo qué sé, ¿alguien vive en un pueblo? ¿Aquí? ¿De qué pueblo eres? Navarrete. De Navarrete. No sé si habrá un periódico local de Navarrete, pues imagínate, para hacer noticias específicas de Navarrete directamente o cobertura específica de un partido de fútbol que hay en el equipo de Navarrete. También los de Navarrete tienen derecho a tener crónicas de eso. Va a tener, incluso a nivel provincial, incluso a nivel regional, un periódico regional va a ir a cubrir específicamente ese partido. No le interesa, porque no hay suficiente demanda. Pero puedes tener un sistema de inteligencia artificial enlazado a una cámara que directamente te hace de allí
del campo que directamente te hace las crónicas del partido muy bien, pero muy, muy bien. Noticias económicas, coberturas de bolsa. Yo las he visto y las hacen tremendamente bien, las crónicas. Coberturas de bolsa. Análisis en tiempo real de cierres de las bolsas de todo el mundo. Lo hacen tremendamente bien. Lo hacen muy bien esos sistemas. Yo he estado en 5 días trabajando 5 años en un periódico de información económica y era un aburrimiento tremendo hacer el cierre de bolsa. Es muy mecánico, algo muy, muy mecánico. ¿Qué es lo que consigues aquí? Y también encima esa labor tan mecánica de voy a ir comparando pues cómo ha cerrado el Nikkei, cómo ha cerrado la bolsa en Nueva York y además pues voy a ver qué valores han subido, pues directamente si me lo dan hecho yo me puedo concentrar en un análisis más exhaustivo de la crónica en cuestión. Y ese primer lanzamiento hacerlo directamente. Realmente los sistemas de inteligencia artificial sí que no son útiles. Igual que en la revolución industrial usábamos las máquinas físicas para aumentarnos de manera física y poder arar los campos mucho más rápido que antes, y gracias a eso llegamos a trabajar menos horas. Ahora, gracias a los sistemas de inteligencia artificial, no suplantan, sino que aumentan nuestra capacidad intelectual de manera que nos llevarán a hacer cosas mucho más grandes que las que somos capaces de hacer actualmente con nuestra capacidad intelectual. Es decir, aumentan nuestra capacidad intelectual, no suplantan nuestra capacidad. Y es algo que tenemos que tener todos muy claros, porque una cosa es lo que se debe hacer y otra cosa es lo que el sistema de por sí puede hacer. Sí. Sí. Sobre todo, me has dicho que yo hace unos meses asistí a otras jornadas sobre inteligencia artificial y nos avisaban que en muy breve periodo de tiempo vamos a sobrepasar este punto de, no sé cómo se llama un nombre. Sí, la inteligencia artificial general. Sí, que podemos poner el tiempo de que sí tiene sustancia en el ser humano. Vale, no sé quién te daría la conferencia. ¿Quién te la dio? Pues no recuerdo bien, o sea, fue en Bilbao una conferencia hace unos meses y eran ponentes de alto nivel. Vale. Yo te puedo decir una cosa. Yo, y estoy muy puesta en el tema, no sería capaz de prever a más de 3 años de lo que va a pasar con este tipo de sistemas. Y alguien que sepa te va a decir lo mismo. En cualquier caso, la posibilidad de llegar a la inteligencia artificial general, que bueno, os voy a explicar el proceso para que los que no han ido a esas conferencias lo sepan. Supuestamente ahora nos encontramos en un momento de inteligencia artificial débil. La inteligencia artificial débil es aquella que es capaz de desempeñar muy bien una tarea específica. Es decir, sabe muy bien, por ejemplo, si yo instalo un sistema o uso un sistema de inteligencia artificial para gestionar la energía del Metro de Madrid, que lo están usando, para ahorrar energía, eficiencia del proceso, en saber dónde voy a destinar la energía en función del paso de trenes y todo ese tipo de cuestiones. Ese sistema sabe hacer eso muy bien, pero si luego lo pongo a ver el nivel de las papeleras de Madrid, que también hay otros sistemas, no tiene ni idea. Es decir, es muy eficiente en una tarea. Sabe muy bien jugar al ajedrez, pero le pongo a jugar a las damas y no tiene ni idea. Ese tipo de sistemas son los que tenemos ahora, inteligencia artificial débil. Lo que se predice es que en un tiempo, que algunos dicen 100 años, otros dicen 50, a mi entender, ahora os voy a explicar por qué, yo creo que a la inteligencia artificial general no le deben de quedar más de 10 años, pero la cuestión es si realmente eso es malo y si debemos hablar de suplantación. La inteligencia artificial general se conseguirá cuando se llegue al momento de singularidad tecnológica. Ese es supuestamente el momento en que las máquinas van a llegar a ser más inteligentes que nosotros y serán capaces de replicarse a sí mismas y generar más, suplantarnos en más cuestiones. ¿Qué es lo ahora te traduzco a lo que está pasando ahora? Ya hay sistemas de inteligencia artificial capaces de replicarse a sí mismos. Ya existen. Hay sistemas de inteligencia artificial capaces de hacer mejores sistemas que ellos mismos, como hijos más inteligentes que ellos mismos. Eso ya existe. Pero, ¿qué es lo que no es capaz de hacer todavía el sistema? Saber muchas más cosas, es como aprender de todo.
como si dijéramos. Realmente estos sistemas de IA generativa son los que más se pueden parecer a ese sistema de IA general. Actualmente es eso, el sistema de inteligencia artificial general será el que es capaz de hacer bien muchas tareas, y dicen, igual que nosotros, cuando es una persona es inteligente, o muy inteligente, cuando sabe hacer también varias cosas, no solamente una cosa, pues sabe hacer muchas cosas bien. Se comenta que será ese momento en el que sea un sistema capaz de realmente poder abarcar y ser realmente pues inteligente en muchas materias diferentes. Yo creo que ese momento, que sin duda ya te digo que yo creo que va a llegar antes, no tiene por qué ser conflictivo siempre que sigamos un proceso ético como un camino, como si dijéramos, si seguimos pensando en estos temas éticos y a nivel internacional, que ya se está haciendo, hacer la regulación precisa que se necesita para guiar la tecnología de la manera que nosotros pensamos que es lo mejor, no tiene por qué ser negativo el hecho de que una máquina desarrolle diferentes tareas con inteligencia, siempre que lo sigamos usando de acompañamiento a las tareas humanas. Es decir, que nosotros sigamos tomando las decisiones finales sobre determinadas cosas que afectan directamente a nuestros derechos. Por ejemplo, que a mí me puedan admitir o no en un puesto de trabajo específico. La decisión no la tiene que tomar una máquina. Yo tengo el derecho a que haya una persona que aplique el contexto y que sea la que tome la decisión sobre consiguiendo o no en un puesto de trabajo. Que a mí me concedan en el futuro una pensión o no. Que a mí me den un crédito o no. Yo tengo derecho al menos a exigir una explicación. Hoy en día esos sistemas de inteligencia artificial ni siquiera pueden dar explicaciones a ese proceso que están teniendo en su modelo. Eso es uno de los grandes problemas que lo vamos a ver de los sistemas de inteligencia artificial, que son como una especie de caja negra, aquellos que son pues, de deep learning, que son los más eficientes, y hoy en día no somos capaces, se está intentando y en algunos momentos sí, pero la mayoría de las veces no se es capaz de ver el proceso, la lógica algorítmica para la toma de decisiones que ha tenido ese sistema. Por lo tanto, esa decisión no es válida, no se podría aplicar directamente en un proceso judicial. Si yo no sé de qué manera la lógica que ha seguido el algoritmo para tomar esa decisión, yo no podré usar esa decisión específica para cualquier proceso. Siempre se necesita una explicación. En resumen, ahora os explicaré, pero realmente ese momento puede llegar, por supuesto que puede llegar, pero no tiene que ser malo siempre que sigamos con cabeza guiando esa tecnología para realmente que no sustituya las actividades humanas. Si nos lavamos las manos, tenemos confianza excesiva en las puertas, en las máquinas, en que el GPS y eso, y tendemos a esa confianza, porque el ser humano es cómodo por naturaleza. Si realmente nos dejamos llevar, sí, vamos a tener un problema, pero yo estoy más asustada por las empresas que por la inteligencia artificial que hay detrás. A mí me preocupa más la manipulación masiva que nos pueden hacer los partidos políticos en campañas electorales, en las empresas que hay detrás de desarrollo de la inteligencia artificial, de esos sistemas, que la propia IA, que al final es una herramienta que es usada por estas empresas o por estos partidos políticos con un fin específico. Entonces, los grandes problemas que tiene pues, la inteligencia artificial, muchos de estos guiados por muchos de estos problemas de apocalipsis que se dice sobre estas tecnologías, son muchas veces motivados por la ciencia ficción. Anteriormente a la existencia de la inteligencia artificial a nivel que tenemos ahora, es verdad que hemos visto muchas películas, y más en el mundo occidental, sobre Terminator, que hay una máquina, Hall de 2001 Odisea en el espacio, que resulta que nos suplanta, que quiere incluso acabar con la humanidad, y ese tipo de cuestiones. Es cierto que tenemos muchísimos prejuicios asociados a estos sistemas. Y lo que hay que hacer es dejar de lado, teniendo en cuenta que es una herramienta que vamos a tener sí o sí, por su utilidad tremenda que tiene para todos, más aún para las empresas y los gobiernos, es algo que vamos a tener sí o sí, y si lo hacemos bien,
pues tendrá, como todas las herramientas que tenemos en la actualidad, su lado bueno y su lado malo. Su lado malo puede ser muy malo y su lado bueno puede ser muy bueno. Esas son las cuestiones. Y actualmente, como vais a ver, se está trabajando muchísimo, muchísimo para que ese lado malo realmente pues, se mitigue de alguna manera. Aquí simplemente veis algunos de los prejuicios que tenemos. Fijaros, bueno, aquí os he puesto la diferencia también con todas las cuestiones que pasó también con la Revolución Industrial. Con la Revolución Industrial y bueno, posteriormente revoluciones posteriores durante muchos periodos donde ha habido una herramienta que realmente ha supuesto un cambio a nivel social. Tuvimos el cambio social con Internet. Fijaros la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron con Internet también. Y fijaros la cantidad de puestos de trabajo que se ganaron con Internet. Fijaros todo el comercio electrónico. ¿Cuántos de vosotros trabajáis online con medios digitales o alguien? ¿No? Bueno, fijaros todos los puestos que han surgido a partir de Internet. Es cierto, algunos desaparecen, otros se crean nuevos. Por ejemplo, los influencers, community manager, nombres que ni pensábamos jamás hace 50 años que pudieran ser hoy en día puestos de trabajo que emplean a muchísima gente, los tenemos hoy aquí. ¿Qué es lo que aparentemente habrá? Que ahora veremos con los sistemas de inteligencia artificial en ese sentido. Sí, sin duda tendremos la creación, eso no lo digo yo, lo dicen grandes consultorías y estudios a nivel mundial, tendremos 3 veces más de puestos de trabajo que los que se destruyan. Y posiblemente trabajemos menos horas. Igual que ahora trabajamos 8 horas, antes se trabajaban más, posiblemente tendamos a trabajar algunas horas menos con un mismo nivel de productividad. Pero es cierto que junto con todas estas ventajas que tenemos alrededor, en torno se ha hablado de gestión de datos, realmente eficiencia, de procesos que se consigue con estos sistemas de inteligencia artificial, pues tenemos otra parte que es un poco surrealista, como si dijéramos, con este tipo de tecnologías, quizá motivado también por todos los prejuicios que tenemos en la ciencia ficción. Os he hablado de herramientas anteriormente a ChatGPT, que ya de por sí pues, ayudaban a eficientar muchos procesos, pero resulta que esas mismas herramientas, por otro lado, también se estaban usando para otra cuestión, que era pues, motivar y alentar determinadas cuestiones que ha tenido pues, el ser humano motivado por todos esos prejuicios que ha habido de la ciencia ficción e incluso llegar a crear seres de la nada, que nosotros mismos pudiéramos crear algo y dotarle pues, de cierta inteligencia para que podamos interactuar con ellos como si fuéramos como si fuera otra persona. Así aquí veis una imagen, no sé si tenéis constancia con alguno de estos, una imagen de Hatsune Miku. Hatsune Miku es esta muñequita que veis aquí. Es un holograma, está dentro como de una cápsula y tiene un sistema, bueno, la máquina tiene un sistema de inteligencia artificial integrado. Lo que hace es aprender de la persona con la que interactúa, es decir, va aprendiendo pues de la conversación, de las diferentes interacciones que hace y así hay personas en el mundo asiático que no tienen tantos prejuicios como nosotros, probablemente también por las películas y la literatura. Allí, igual que nosotros aquí tenemos Terminator, ahí tienen robots que son héroes y desde el principio pues son mucho más afines a coger este tipo de tecnología y tienen algunos tienen, bueno, algunos no, bastantes personas resulta que hasta se han casado con estos hologramas. Se llaman, y hay empresas que han emitido más de 3.000 licencias de matrimonio de personas que querían casarse con un holograma que directamente, pues, cuando llegaban a casa, la interacción pues era muy buena, nunca discutían y siempre le preguntaba qué tal estaba y no había ningún tipo de problema. Además se acordaba de todo lo que había hecho siempre y no había ningún tipo de problema. Y hay más de 3.000 licencias. ¡Qué maravilla! ¿Quién puede soñar algo así? Fijaros. También lo que es ético aquí, otra cuestión importante sobre la ética. A mí una cosa que me gusta mucho, que la llevo como base de mi investigación, que es la perspectiva cultural en el acercamiento de la ética en la inteligencia artificial, lo cual es tremendamente importante en función del lugar en el que te encuentres, del lugar geográfico, cultural. Muchas veces tienen unos acercamientos éticos más profundos en determinadas cuestiones que en otra y no es lo mismo.
Nosotros hemos intentado, yo estoy en muchos foros internacionales, hemos intentado hacer códigos éticos internacionales en inteligencia artificial y hemos sido incapaces, más allá de hacer determinados valores que son muy, muy básicos, que ahora os explicaré, que sí que parece que son comunes a todos, pero sin duda cada país, cada cultura, pues tiene sus peculiaridades a las que tiene que hacer, bueno, tiene que cuidar un poquito más. Fijaros la importancia que tienen estos sistemas de inteligencia artificial en la interacción social. Hemos hablado del lenguaje natural, de ese acercamiento al gran público, qué es lo que ofrece, qué es lo que produce el hecho de que tengamos sistemas de inteligencia artificial interactuando no solamente con profesionales, sino con toda la sociedad en general. El hecho de poder hablar, interactuar con una máquina nos provoca que hasta los niños de 2-3 años puedan hacer esa interacción sin ningún tipo de conocimiento de ningún tipo, no necesitan saber de ningún tipo de técnica para pues, hablar directamente con la máquina. Imaginaros que nosotros no tenemos cuidado ético con la ética, nosotros no, las empresas que están ahora mismo principales, que están lanzando chatbots, por ejemplo Google, como por ejemplo Amazon, si no tienen cuidado con esa ética cuando están entrenando a su sistema de inteligencia artificial. No sé cuántos tenéis hijos o sobrinos o lo que sea, pero yo tengo 3. Y a mí mi hija interactúa con Alexa en casa y un día le oí preguntar que si quería ser su amiga, por ejemplo. O, oye, ¿tú te pones malita? O ese tipo de cuestiones. Y es lo poco. También ya hay estudios más en profundidad sobre esta cuestión y ves cómo hay incluso adultos que llegan a preguntar, Alexa, pues han llegado a preguntar, oye, ¿cómo es la mejor manera de suicidarme? O determinadas cuestiones porque esa sensación de que te da respuestas a todo y encima no tienes a nadie delante, te da como más libertad. ¿En esos casos hay algún mecanismo regulador, por ejemplo? Sí, ahora voy a contar las cosas. Fijaros la importancia de tener ética. Estamos haciendo una interacción directa con el gran público, que no tiene ningún tipo de conocimiento sobre este tipo de cuestiones. Es como la señora que me preguntaba lo de Netflix. Es que no lo sabe, directamente le llega. La tecnología tiene que... y vivimos en un mundo que va tan rápido que ni nos paramos a pensar en buscar el botoncito de buscar. Vivimos en un mundo demasiado rápido, esto es actualizar. ¿Cuál es lo que se tiene que hacer en este sentido? Pues afortunadamente las personas también de Google y de Amazon, obviamente por presión pública y por regulación, que ahora pues vais a ver un poquito más a lo largo de la charla, pues es necesario cumplir con una serie de criterios. Por supuesto, no tenemos que de alguna manera limitar las preguntas de los usuarios. Esto no se está haciendo, se tendrá que hacer en un futuro. Hace falta educar a la población, incluso a los niños, a que esto es una máquina, por mucho que a mí me guste interactuar con ella y que hablo y me responde y esto vaya más. Realmente dentro de unos años no habrá casi diferencia entre chatear con cualquier tipo de amigo y hablar con tu amigo virtual, que es el Alexa de turno o lo que sea. Incluso tendemos a una personalización mucho mayor, agentes virtuales específicos para cada persona que sepan directamente, eso sí que va a llegar, pero ya. Agentes virtuales específicos que para cada uno, como secretarios particulares para cada uno de nosotros, directamente, que conocerán a la perfección todas tus rutinas y serán capaces de interactuar con otros agentes, planificar agendas, llamar al médico, pues ese tipo de cuestiones. Podrás preguntar a ti directamente, aprenderá de tu rutina y te ayudará, bueno, para aquellos que quieran. ¿Qué pasa con Alexa? Alexa o Google ya están entrenados, tienen, como si dijéramos, os he dicho que se alimentan de muchas interacciones, ¿no? Y de muchos datos. Pues tienen unas normas, unas reglas que impiden, por ejemplo, decir determinadas respuestas a preguntas relacionadas con el suicidio, con otro tipo de... o cualquier cuestión ética. Algo, por poneros un ejemplo más claro, ChatGPT, que es lo mismo, al final, más grande todavía,
en ChatGPT ha sido entrenado de manera ética por muchísimas personas. No ha sido de manera muy ética de la manera que lo han hecho, eso no os lo voy a contar, pero sí lo que han hecho ha sido coger un grupo de personas a entrenar a la máquina en lo malo. Es decir, voy a ser malo para ver, es decir, voy a preguntar todo lo malo que se me ocurra para intentar sacar la maldad de la humanidad, y si alguien le pregunta, que yo poner una regla que cada vez que pregunte algo así, no impedir que dé una respuesta. Para eso han tenido que, tener muchas personas realmente diciendo, sacando a la máquina todo lo malo que podría decir frente a una respuesta mía si yo considero que voy a hacer preguntas que no proceden. Pero al ser humano, volvemos a poner el humano como centro. ¿Quién es el verdadero problema aquí? ¿Quién deja de ser ético? El humano. La máquina está aprendiendo de nuestras acciones, es algo que vamos a ver. Y si el humano pregunta algo malo, si dejamos que la máquina responda, pues sigue siendo problema, pero el principal problema es el humano. La interacción con sistemas de inteligencia artificial ahora mismo en determinados momentos de IA generativa sí que lo es, y que sea fácil de usar. El metaverso, te tienes que poner las gafas hoy en día y realmente pues aprender, tienes que rodar un poquito para acabar de aprender, y aparte tiene que ser barata. Y el acceso al metaverso no es barato. Yo tengo unas gafas MetaQuest para determinadas charlas y me han costado 600 euros. O sea que no todo el mundo puede afrontarlo. ¿Qué tiene ChatGPT? La diferencia que es barato, tenéis el acceso gratuito todos al ChatGPT. Es fácil de usar, todos vosotros sabéis usarlo sin haber recibido un curso. Y es útil, ¿a vosotros os parece útil? A los que trabajáis con ella como herramienta, sí es útil. Sí es útil, hay que aprender a manejarla bien para sacar toda su utilidad, pero realmente es una herramienta bastante útil. De esto ya hemos hablado, de ChatGPT, sin duda. Antes hemos hablado también de la tecnología, por ejemplo, de la posibilidad de sacar de contexto pues, determinadas cuestiones, como con Hatsune Miku, de poner una inteligencia artificial a casarse con ella. Entonces, ya no os cuento más cosas porque ha habido cosas peores incluso, pero bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo con ChatGPT? Pues entrar en un terreno en el que, si ya los grandes modelos de lenguaje que hemos visto como ChatGPT nos ayudan, por ejemplo, a realizar informes, a redactar informes, a hacer noticias, ese tipo de cuestiones, que ya se estaban haciendo, de hecho, incluso en España, en varios medios, pues resulta que ChatGPT tiene otra capacidad que pensábamos que era solamente de los seres humanos. Imaginaros que tenemos entiendo, es comprensible el miedo. Tenemos una máquina que supuestamente hemos dicho que analiza datos objetivamente, toma conclusiones, pero resulta que ChatGPT puede escribir poesía. También, ¿habéis probado a que os escriba una poesía? ¿Qué tal lo hace? Yo le dije, haz una poesía al estilo de este autor y claro, sobre este tema. Me lo hizo. Claro. Tampoco era una cosa... No era una cosa esto, pero... Rimaba. Claro. Ponle el tipo de rima que quieres. Ponle además el tipo de rima que quieres y eso, y ya verás cómo te la hace bien, si sabes preguntar bien. La cuestión es que sí que resulta que sabe escribir poesía y bueno, pintar unos cuadros bastante decentes. Había mucho, cuando empezó modelos de IA generativa, realmente veíamos cómo estaba, además, pues posibilitaba pues pintar unos cuadros que eran diferentes que cualquier otro cuadro que pudiera haber existido antes. Es decir, teníamos ante nosotros una máquina capaz de imitar pues, la capacidad humana de la creatividad, cosa que ya había pasado con anterioridad a todos estos procesos de IA generativa, pero no a nivel popular. Es decir, cuando hace ya bastante tiempo, no sé cuántos de vosotros sabéis que pusieron a una IA que se llamaba Deep Blue, de IBM, a jugar contra Kasparov, y realmente la máquina hizo jugadas creativas, jugadas para los que no había sido entrenado directamente, y fue capaz de vencer al campeón mundial de ajedrez y de Go, en otro Lee Sedol. Las cuestiones que, que es ya preguntarnos otra serie de cuestiones cuando hablamos de la inteligencia artificial que son muy intrínsecas al ser humano, que es como, ¿qué es la creatividad? ¿Qué hacemos nosotros cuando somos creativos?
¿Qué haces tú, por ejemplo, cuando pintas un cuadro? ¿De dónde sale tu conocimiento para pintar ese cuadro? Al final tú también vas absorbiendo información de distintos. ¿Qué es la originalidad? Pues la conclusión que hace tu mente de todas esas cosas que has visto. Hay personas que tienen más desarrolladas esos sentidos que otras, pero nos hace realmente pensar en cuestiones pues tan básicas como, fíjate, qué es la creatividad, qué es la originalidad, y ya si empezamos a hablar, que también se habla de qué significa, qué es ser consciente, qué son los sentimientos, por ejemplo. Hay muchas personas, muchas investigaciones en inteligencia artificial que están sobre este terreno, intentando saber qué son los sentimientos, por qué nosotros sentimos y para poder trasladarle a la máquina. ¿Por qué? Porque nuestras relaciones, la manera en que nosotros nos relacionamos, también metemos muchas veces ciertos sentimientos. Si conoces a la persona, pues eres más cariñoso que con otra. Hay veces que te enfadas y la manera de reaccionar y de relacionarte pues también influyen esa serie de sentimientos. Y ellos están tratando de ver pues, de qué manera que el proceso físico que ocurre en el ser humano cuando sentimos de la manera que sentimos y trasladarlo a las máquinas, para bien o para mal. Eso puede ser cuestionable, pero para determinadas cuestiones, por ejemplo, relacionadas con el tratamiento de niños con autismo, pues sí que está siendo útil ese tipo de investigaciones. Ya solo para deciros una cosa sobre esto, cuando hablamos de sentimientos, por ejemplo, ya se sabe, eso es de dominio público, por ejemplo, el enamoramiento, el miedo, son todas reacciones químicas que se producen en nuestro cerebro. Si es una reacción química, es duplicable. Y es posible, sería posible de alguna manera, pues incluirlo en educar a la máquina en ese proceso. Igualmente, y ya con esto no me voy a meter más pero sí, yo he estado en congresos internacionales que hablan de qué es la consciencia y la manera de duplicar, como si dijéramos, hacer máquinas conscientes, investigando qué es la consciencia en el ser humano. Muchos comentaban, bueno, la consciencia se pierde con determinadas enfermedades, por ejemplo el Alzheimer, o determinadas cuestiones. Si nosotros, por ejemplo, con una enfermedad o un golpe fuerte en la cabeza, determinadas cuestiones, dejamos de ser conscientes, significa que es un proceso físico. Si de alguna manera conseguimos duplicar, pues ver, pues saber qué produce en el ser humano la consciencia, además de poder curar determinadas enfermedades, pues pudiéramos hacer máquinas conscientes para determinadas cuestiones. Yo creo que está suscitando la inteligencia artificial, en resumen, muchas preguntas que hacía mucho que el ser humano no se preguntaba. Para algunas cosas es positivo, para otras yo creo que es más por un deseo que ha tenido el ser humano desde siempre de querer crear algo de la nada. Yo hice un libro, La revolución de los robots, he escrito 4 libros, uno de ellos, La revolución de los robots, que hice un estudio de que desde cuándo el ser humano lleva estudiando o imaginando seres artificiales capaces de hacer algo de ayuda con ellos. Y es curioso, me remonté a más de Grecia, más allá. Pues hemos tenido ese deseo de ir creando poco a poco pues, en nuestra imaginería y después, poco a poco, gracias a la evolución tecnológica, en la Edad Media con Leonardo da Vinci, también más tarde, crear los primeros robots, automatismos, y ahora, después de la literatura, cinematografía, ahora tenemos técnica para poder hacer desarrollos de ese tipo de cuestiones. Es un reto humano. Es decir, por un lado tenemos la necesidad, como hemos dicho al principio, de gestionar todos esos datos que hay a nuestro alrededor de manera eficiente, y luego tenemos esta otra rama, que es ese reto humano que hemos tenido desde siempre, que estamos explorando, y ese sí que no sé hasta dónde nos puede llevar, de querer responder a las grandes preguntas de la humanidad. Eso es otra charla diferente. Bueno, pero esta es la gran pregunta, yo creo. La cuestión es que aquí estáis muy bien, todos pues aprendiendo, me parece que muy adecuado el hecho de que tengáis formación, que todos tengamos formación en este tipo de cuestiones a todos los niveles.
Y ya no solamente vosotros, no solamente los niños, como hemos hablado antes en los colegios, empezar a aprender no sobre técnica. Es decir, los que tenéis hijos en los colegios o sobrinos, sabéis que se da muchas clases sobre Office, sobre determinados Scratch o determinados lenguajes de programación, pero muy pocos colegios explican el impacto, explican sobre el impacto, de qué manera van a usar mis datos personales, de qué manera vivir en este mundo de toma de decisiones autónomas y este tipo de cuestiones. Es perfectamente posible enseñar con un lenguaje adecuado a todo este público. Y ya no solamente eso, sino también a las personas de la tercera edad. Es tremendamente necesario, las personas jubiladas, que comprendan este tipo de procesos, porque también reciben el impacto de esa tecnología y también tienen derecho a saber. ¿Cuántos de vosotros conocéis la Carta de Derechos Digitales de España? La Carta de Derechos Digitales. ¿Sabéis que existe una Carta de Derechos Digitales en España? Bueno, la Carta de Derechos Digitales es una carta con mucho trabajo hecha por el Gobierno de España hace 2 años y se presentó en Moncloa, se hizo una representación pública, yo estuve allí en la presentación, se convocó a todos los medios y se lanzó, lo podéis ver, si queréis acceder a ella, os invito en la página, ponéis Carta de Derechos Digitales, os lleva a la página de la Secretaría de Estado de Digitalización de Inteligencia Artificial, es un PDF, por veis, os animo a descargarla y que la leáis. ¿Cuál es el gran problema? ¿Por qué se quiso hacer esta Carta de Derechos Digitales? Que después han copiado, desarrollado también en Europa. Y han hecho una Carta Europea de Derechos Digitales que seguro que tampoco lo conocéis. O sea, que no lo conoce ningún europeo tampoco. La cuestión es que seguimos siendo muy teóricos, se hizo la labor de elaborar esa carta, es muy corta, podéis leerla, realmente es muy corta, tendrá pues 3 páginas o 4, os animo porque no es ardua, de hecho se hizo para acercar a los ciudadanos con un lenguaje bastante bueno cuáles son los problemas que existen en la actualidad que pueden tener derivados de la transformación digital, incluyendo inteligencia artificial e incluso neuroderechos. Eso también para otra charla. Bueno, pues todo esto está en un lenguaje sencillo y realmente pues muy accesible en esa Carta de Derechos Digitales. ¿Cuál fue el gran problema que tuvo el gobierno? Que me meto con ellos todo el día. Por eso. A ver, está muy bien hecha la cuestión. Hay que trabajar en esta Carta de Derechos Digitales. Conozco muchos de las personas que colaboraron en el comité de expertos para hacer esa Carta de Derechos Digitales y hizo un trabajo espectacular para hacerla. ¿Cuál fue el problema? La divulgación. No se dio a conocer, más allá de salir en el telediario un día, que salió en todos los telediarios, cuál era el impacto. Nos hicieron acciones para que todos nosotros sepamos por qué tenemos derechos, cómo ejercer nuestros derechos en la época actual y crear conciencia específica sobre esos derechos. Nadie conoce la Carta de Derechos Digitales, ni mayores, ni pequeños, ni de ninguna edad. Y eso es un problema muy grave. Se trabaja realmente para que nosotros sigamos teniendo un problema con muchas veces con nuestros derechos digitales. No tenemos herramientas adecuadas, simples, de una manera muy accesible y muy fácil, como ChatGPT, para poder ejercer mi derecho a la privacidad. O otro tipo de... O la mujer esta que no sabía de qué manera salirse de los contenidos predefinidos que le daba Netflix. ¿Por qué no directamente a primer vistazo tenía la herramienta de buscar? No. Lo tiene, pero de manera escondida. Nosotros aceptamos las cookies, tenemos toda nuestra política de privacidad, pero ¿quién se lee las cookies? ¿Quién se lee las políticas de privacidad? Pues yo tampoco me lo leo. Nadie se lo lee. Es fácil ese tipo de cuestiones y es en eso en lo que hay que trabajar. En hacer herramientas accesibles y fáciles para que cualquier persona realmente pueda ejercer sus derechos a este tipo de cuestiones. Es muy importante y también con estas cuestiones específicas de inteligencia artificial. Bueno, aquí hemos visto y hemos hablado un poco sobre esto, la verdad. Hay bastante miedo a esta suplantación de nuestros costos de trabajo por estos robots. ¿Por qué? Pues al final tenemos unas máquinas que son capaces de, entre comillas, pensar, además lo hacen muy bien
y, bueno, son capaces de desarrollar tareas intelectuales o determinadas, fíjate, incluso creativas, súper bien. Fijaros, yo he visto una evolución muy clara entre, antes comentábamos lo de los pintores de la IA que podía pintar, de dar conferencias hace un poquito más de la mitad del año, cuando salió ChatGPT. Ahora hay una evolución muy clara. Hace 7 meses, las personas, mis alumnos, cuando les preguntaba ¿quiénes de vosotros usan ChatGPT?, casi se escondían debajo de la mesa. Para no... Eso, era algo, pues, uff. Y yo cuando hablaba de ChatGPT tenía que cerrar la puerta, porque si no me echaban de la universidad rápido. Hoy en día me están pidiendo que por favor dé clase de prompts para aprender a usar más este tipo de tecnología. Los creativos, cuando doy charlas a la Warner Music, incluso charlas en las que tengo enfrente pintores, escultores, bueno, muchos artistas se sienten muy cómodos, cada vez más cómodos con el uso de esta tecnología, empezándola a conocer. Ya bien, cada vez más se va perdiendo el miedo porque ven realmente pues, la utilidad. Empiezan a concebir esta tecnología no como una usurpación de su capacidad para crear, sino como una ayuda en el proceso creativo. Ya está siendo usado en agencias de marketing, por pintores, por literatos, para empezar, por ejemplo, al temor, a suplir el temor de enfrentarse a una página en blanco, por ejemplo. Y nos da una idea que luego nosotros tenemos que seguir desarrollando. No suplanta al ser humano en ese proceso. ¿Qué es lo que ocurriría? Volvemos al GPS. ¿Qué es lo que ocurre si lo usamos, tenemos confianza excesiva en la máquina? ¿Qué hace la máquina? Al final, si no reeducamos y ponemos al humano como centro otra vez y volvemos a tener todo como muy ser humano y esto como una herramienta de apoyo. Pues lo que ocurriría, sabiendo de qué manera evolucionan, de qué manera funcionan estos sistemas de inteligencia artificial, si nosotros todos confiáramos al 100% de una manera absoluta en esas máquinas, en el proceso creativo, al final estas máquinas funcionan con datos similares. No hay tantos datos en el mundo para entrenar de manera muy diferente a las máquinas, con patrones similares. Si nosotros confiamos al 100% en labores creativas en estas máquinas, lo que tendríamos son procesos muy similares, obras muy similares, con narrativas muy similares y pues se acabaría un poco, todos seríamos, nada se saldría de lo normal, del patrón que va creando la IA. La IA acompaña, pero no sustituye, porque sí que supondría, si sustituyera, si lo empleamos como una sustitución y no se normaliza, sí que vamos a tener, tendremos un problema de similitud en todas las obras, en todas las cuestiones que hacemos. Hay ese peligro, pero yo sí que estoy viendo pues cierta evolución positiva. Sí que se está empezando a comprender que de esa labor de acompañamiento y estas pues, gráficas que podéis ver aquí de pues, determinadas profesiones que dicen que podría desaparecer con estos modelos de inteligencia artificial, yo no lo tengo cada vez más claro, porque la evolución, por lo menos la que se está viendo por ahora, sí que está siendo bastante más positiva de lo que se esperaba. Obviamente, sí que va a haber cierta zona de cambio, como lo ha habido en revoluciones precedentes, como la que hemos hablado en Internet, o la que hubo en las revoluciones industriales, pero se está viendo más la desaparición de tareas concretas, tareas específicas, no de puestos de trabajo completos, que habrá, por supuesto, pero también se espera, como os comentaba, que surjan nuevos puestos de trabajo que hoy todavía pues no podemos ni imaginar. Creo que yo a mis alumnos les suelo decir que es el momento ideal para crear. Creemos nuevas profesiones, tenéis el momento fundamental para inventaros vuestra profesión del futuro usando estas herramientas. Es un momento muy bueno para no solamente crear una empresa, sino inventar el nombre de un nuevo puesto de trabajo, como en su día fue influencer, community manager u otro tipo de cuestiones. Sin duda es el momento pues, muy adecuado y vamos a ver cosas en un futuro próximo pues muy relevantes. Os he puesto esta diapositiva de ChatGPT en la educación simplemente para ver cómo estos modelos
pues, podrían ser comparables de alguna manera a pues, la evolución tecnológica que supuso, por ejemplo, la digitalización de los libros, que hoy en día pues, existen menos bibliotecas, pero siguen existiendo. Imaginaros qué es lo que hubiera pasado, por ejemplo, si no hubiera llegado a existir la calculadora, si cuando salió la calculadora todos los alumnos hubieran dicho, pues lo voy a esconder debajo de la mesa y no la voy a usar porque me suma solo. Pues imaginaros si nos hubieran inventado los superordenadores. También, imaginaros, si no tuviéramos inteligencia artificial, todavía estaríamos esperando la vacuna contra el COVID. La inteligencia artificial puede ser tremendamente útil para resolver los grandes problemas de la humanidad, como las hambrunas, los movimientos de refugiados, posibilidad de predecir los terremotos, posibilidad de predecir determinadas cuestiones relacionadas con el cambio climático. Es muy importante en labores de reconstrucción, eficiencia, aporte eficiencia en las labores de reconstrucción y realmente puede ser tremendamente útil en el momento de la catástrofe de por sí, que ha resultado ser útil y no sería ético realmente actualmente no usar los sistemas de inteligencia artificial para prevenir muchos de los riesgos que como humanidad tenemos. Vamos a entrar ya en esta cuestión específica de por qué tenemos que pensar en ética cuando hablamos de inteligencia artificial. Todos hemos visto, seguro que muchos de vosotros habéis visto estos anuncios publicados en la prensa. Una carta de más de 1000 expertos piden frenar la inteligencia artificial por ser una amenaza contra la humanidad. Italia prohíbe ChatGPT y Alemania se le plantea. Bueno, y otra serie de noticias, esta se hace ya bastante tiempo. Amazon prescinde de una inteligencia artificial para reclutamiento por discriminar mujeres. Estos son riesgos también que ha habido en Google. Ahora vuelvo sobre esto, os iba a poner unos vídeos, a ver si me da tiempo. Bueno, es cierto que todo este impacto que ha tenido tan tremendo, ChatGPT sí que ha hecho pues, suscitar muchas opiniones. Esto se suma a los prejuicios. Muchas personas antes de ChatGPT no sabían ni que la inteligencia artificial era una realidad entre nosotros. Sí, que llevamos muchos años con esta cuestión. Pero ChatGPT ha democratizado el acceso a esta tecnología. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que se ha empezado a ver todas estas peculiaridades que hemos visto antes, a ser más conscientes todos de los riesgos que tiene. ¿Quién? ¿El sistema? ¿Quién? La técnica, es decir, la herramienta cuestión, los sistemas de inteligencia artificial, por mucho que veáis ese tipo de titulares, os vuelvo a poner cuál es la realidad de todo esto. Es la persona la que está haciendo mal uso de la tecnología y ha propiciado que, por ejemplo, en Amazon se produzca una discriminación a las mujeres en un puesto de trabajo. ¿El problema es el sistema de inteligencia artificial? No, el problema es que yo estoy haciendo mal uso de ese sistema de inteligencia artificial y esto está repercutiendo directamente en el que la empresa de por sí sea discriminatoria. Eso es obvio. Un martillo es al final igual, aunque de una manera abstracta, que un software. Un software no puede hacer determinadas cosas, no puede tener responsabilidad. Por lo tanto, no le debemos dejar que tome decisiones en materias importantes. Por lo tanto, una vez más, vuelve a ser una cuestión humana. Es el humano el que tiene que aplicar la ética, es el humano el que tiene que tomar las decisiones y coger al sistema de inteligencia artificial como una ayuda en la toma de decisiones, no en la decisión. Sí. Pero, por ejemplo, la bomba atómica tampoco la metemos en la cárcel, ¿no? Pero sí ¿Quién lanza la bomba atómica? Claro, pero sí se decide reducir la producción de armamento atómico, incluso con la tendencia de acabar con la producción de armamento atómico, ¿no? A lo que voy es, cuando salieron esas noticias, me acuerdo que vi un vídeo en el que ponían una hipótesis de qué podía suceder si se difunden imágenes que no se pueden identificar como falsas y que generan, las deepfakes ayer, ¿no? Sí, o sea, ayer escuchamos, yo estuve escuchando varios medios, durante unas cuantas horas no sabíamos si la bomba la había lanzado Israel o la había lanzado, que me imagino que más o menos la cosa está aclarada, pero bueno, así está, ¿no? Es decir,
si ahora mismo, como nos decían esta mañana, la tecnología tiene una capacidad de crear imágenes, vídeos, que no hay forma, o es dificilísimo saber que son falsas, ya a nivel experto, eso podría generar fácilmente graves consecuencias. Sí, Entonces, pero ya te puedo decir específicamente que no es tan difícil identificar esas deepfakes. De hecho, actualmente se usan sistemas de inteligencia artificial por la red para rastrear deepfakes y es perfectamente posible identificar ese tipo de cuestiones. Lo que hoy no es todavía, decía este señor, Frances, que en unos meses, o sea, que hay un proceso de aceleración y lo que, bueno, pues veíamos la imagen del Papa Francisco con el abrigo esta mañana, bueno, mirando un poco los perfiles que nos han recomendado, fotos digitales hechas 100% por inteligencia artificial, que ya las miras. Son imperceptibles para el ser humano, completamente imperceptibles para el ojo humano. Para el ojo humano yo sería capaz, y cualquiera de los que estáis aquí, serían incapaces de distinguir la diferencia entre una imagen creada por un sistema de inteligencia artificial y la que no lo es. Pero es cierto que actualmente ya igual que se está desarrollando para el mal, por personas, es decir, lo que te estoy intentando decir es que la persona que está desarrollando esa tecnología, el que está desarrollando esa tecnología para cosas negativas, es una persona que la está usando para el mal, en ese concepto específico, que actualmente ya hay regulación, que ahora te voy a explicar, que no permite a las empresas, a no ser que se use para el mal, tenemos que distinguir entre el uso de una tecnología para hacer el mal y el uso de una tecnología puede llegar a ser útil para la industria, como por ejemplo los deepfakes. Los deepfakes, lo mismo que ha provocado todas estas cuestiones de pornografía infantil, que lo visteis que había habido, pues ahora os voy a explicar por qué fue. Esas mismas imágenes se están usando en muchísimas productoras de televisión y de cine para recrear actores, para recrear situaciones sin actores, y le está suponiendo un beneficio tremendo para las productoras usar ese tipo de tecnología, y está siendo muy útil usado para el bien. Lo que te intento decir es que nuevamente, y existe legislación específica que ahora os explicaré, que a las empresas, por lo menos de la Unión Europea y en Estados Unidos, por ejemplo, también, en Singapur también, y cada vez son más países que están empezando a regular el uso de esa tecnología, no lo podrán hacer, siempre que se use, como siempre, para cosas de aumento de eficiencia de la empresa o en este caso para reproducciones cinematográficas u otro tipo de cuestiones que realmente suponen un beneficio para la tecnología. El malo, como si dijéramos, sigue siendo la persona que lo usa de manera o inconsciente o inconscientemente mal para hacer un daño específico. Por ejemplo, en el caso de las niñas estos que visteis bueno, que salió el uso de deepfakes para hacer pornografía de las niñas, ¿qué es lo que ocurrió? Un instituto, niños y adolescentes, tienen en su móvil capacidad para descargarse una app que es un sistema de inteligencia artificial de producción de deepfakes que son inconscientes del tremendo potencial que tiene esta tecnología para recrear este tipo de cosas de una manera imperceptible, como comentaba, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, que no saben, no son conscientes del daño que pueden hacer empleando ese tipo de herramientas que se pueden descargar de manera gratuita de cualquier tipo bueno, en cuanto entran en cualquier store del móvil. ¿Cuál es el problema? Un vacío legal. Un vacío legal que está ahora mismo, eso sí, ilegal. Bueno, se denunció, pero no hay consciente, ellos lo pueden hacer, porque si ellos descargan, la ley va por detrás de la evolución tecnológica. Es un problema, ya se está actuando, yo estoy ahora mismo ayudando para que se produzca esa regulación, una regulación necesaria para que no sea posible descargar ese tipo de tecnología que puede caída en manos o de personas que no quieren hacer un bien o que son inconscientes sobre el uso de esa tecnología, pues puede provocar pues, los problemas que ha habido. Pero esos problemas son ahora con la inteligencia artificial y lo han sido hace nada y lo siguen siendo con los teléfonos móviles.
con el WhatsApp y otro tipo de cuestiones. La tecnología, cuanto más potente es, más bien puede hacer y más mal puede hacer. Si no hacemos niños más conscientes en el empleo de esa tecnología, pues acabaremos teniendo muchos problemas como el que tenemos. Bueno, la cuestión, sin duda, el empleo de Amazon, por Amazon de este sistema de inteligencia artificial en su departamento de recursos humanos, lo que propició es que lo que propició es problemas de discriminación. ¿Por qué? Porque había habido un error humano de que se había entrenado a la herramienta con más datos de hombres que mujeres para un puesto específico, porque históricamente había habido pues, más empleos relacionados con un puesto de desarrollador de software de hombres de raza blanca de 30 a 40 años, que es lo que propició que al final tuviéramos un sistema mal entrenado, nosotros no hiciéramos nuestra labor de toma de decisiones, cuál es el output, las conclusiones, que al final, pues estamos, si nosotros nos desentendemos, tenemos confianza excesiva en la máquina y dejamos a la máquina que directamente tome la decisión, al final lo que vamos a tener es una decisión mal tomada. ¿Por quién? ¿Por la máquina, por el sistema? ¿De quién es la culpa? En este caso, ha sido el sistema la que supuestamente ha hecho todo el proceso. ¿De quién es la culpa? ¿Van a echar de la empresa al sistema? Lo pueden parar, si acaso, pero ¿quién se va a la calle y quién al final responde por esta incompetencia? Pues el director de recursos humanos, que hasta que cambien las cosas, que ya te digo, no se lo puede pasar dentro de 5 o 6 años, como nadie lo sabe, pues puede ser un problema. Aquí os he puesto pues, un vídeo, a ver si funciona, simplemente para que veáis, no sé si lo habéis visto ya, es para que veáis el nivel de avance, y este vídeo es de hace unos años, de lo que os decía del lenguaje natural, hasta qué punto estamos ahora mismo pues, viviendo pues, ese momento en el que dentro de poco va a ser muy difícil, por ahondar en lo que estábamos comentando antes, ver la diferencia entre lo que es pues, entre nuestro lenguaje y el de la máquina. Good evening. Hello? Hello. Hi, I'd like to reserve a table for Friday the 3rd. Okay, hold on one moment. Mm-hmm. Okay. Hold on one second. Mm-hmm. So Friday, November 3rd. How many people? For 2 people. 2 people? Yeah. What time? At 5 p.m. Okay. And your name? The first name is Daniel. That's Daniel. Okay. You're all set. Okay, great. Thanks. We'll see you next Friday. Okay, thank you. Bye. Específicamente, estaba el sistema, específicamente Duplex, estaba usando determinadas, lo veis escrito ahí, determinadas imperfecciones del lenguaje, por ejemplo, un silencio después de una frase o por ejemplo, determinadas, si le oís a Duplex, hay momentos en el que hace y hace determinados silencios comparables a los que puede hacer el ser humano en una interacción. Incluso en este caso, pues deletrea el nombre haciendo determinadas pausas y eso hace toda esa evolución de esa técnica. Ya es posible. ¿Qué es lo que ocurre si nosotros no regulamos? Si realmente no ponemos límites a esos sistemas. En la posibilidad de que lleguemos a ese punto de confusión total, por supuesto que es posible. Pero lo que trato de decir es que actualmente se están haciendo muchas medidas a nivel internacional para evitar que ese momento en el que, como igual ya lo habéis visto, por ejemplo, al vídeo de Obama, en el que veis pues, la posibilidad de replicar de manera pues, casi perfecta, incluso los gestos que estoy haciendo yo o de manera perfecta, pues poder suplir esto. Esto es posible y se está haciendo y se lleva muchos años haciendo, no desde el año pasado, más de 15 años, a nivel internacional, elaborando legislación, elaborando distintas herramientas para prevenir que este tipo de cuestiones, este tipo de riesgos que obviamente existen, lleguen a producirse. Ahora os comento alguno de ellos. Imaginaros si no hubiéramos puesto filtros
si no hubiéramos puesto regulación sobre Internet, si no ponemos regulación sobre las redes sociales, que desafortunadamente la empezamos a poner cuando se producen los casos negativos, si no hubiéramos puesto regulación sobre el tráfico, se hubiera sido imposible circular, si no ponemos regulación y ciertas normas sobre determinados procesos. La inteligencia artificial es una herramienta tan tremendamente potente que necesita ser regulada y de hecho ya se está haciendo, como os decía, desde hace bastante tiempo. Somos muchos los que estamos investigando este tema en concreto a nivel mundial. Hay muchas normativas, muchos códigos éticos específicos sobre inteligencia artificial. De toda esta investigación que se lleva ya mucho tiempo haciendo, es esta la principal conclusión. La ética tiene que seguir siendo del ser humano, que es el que tiene en su mano esta herramienta para tomar decisiones de manera pues consciente, y es lo primero que tenemos que afrontar, volver a poner la ética en el ser humano y cómo se resuelve de esta manera, poniendo al ser humano al final del proceso de la toma de decisiones, en los determinados momentos en el que realmente puede suponer un riesgo sobre nuestros derechos fundamentales. Y más en aquellos en las que está pues, nuestra vida en juego, por ejemplo en la salud específicamente, o nuestros derechos relativos a la falta de libertad, como por ejemplo el uso de sistemas de inteligencia artificial en el mundo judicial. El humano como centro, fundamental. Hay otras cuestiones, todas estas cuestiones se recogen y se van a recoger en la nueva regulación que está preparando la Comisión Europea en inteligencia artificial. Está basada en estos principios éticos internacionales, entre ellas específicamente sobre discriminación. Para evitar discriminación, los datos principalmente tienen que ser auditables, todo bien documentado, que haya una buena supervisión sobre el proceso, sobre qué es lo que se pretende hacer con ese sistema de inteligencia artificial y de esa manera, además de otras muchas cosas, pues lo que conlleva, lo que vamos a tener es unos sistemas de inteligencia, el empleo, el uso, desarrollo de sistemas de inteligencia artificial de una manera más sana. Por supuesto que se puede seguir usando para el mal, obviamente, como cualquier herramienta, pero bien usado, al menos las empresas y las organizaciones públicas y privadas dentro de la Unión Europea tendrán que cumplir obligatoriamente una serie de requisitos para poder usar o desarrollar esta tecnología por ley, no por ética, simplemente. Pero para que lo conozcáis, pues la mayoría de toda esta legislación, todo el AI Act, que se llama, está basado en los principales elementos de la ética en la inteligencia artificial a nivel internacional. Principio de no discriminación, principio de supervisión de los datos, revisión específica de los datos, ciberseguridad y ese tipo de cuestiones. ¿Para qué ha hecho la Comisión Europea esta regulación? Principalmente para estas dos cuestiones. Aumentar la confianza de los consumidores. Es cierto, lo hemos visto, realmente tenemos en nuestras manos una herramienta tremendamente potente con unos riesgos tremendamente grandes. Y muchos prejuicios, muchísimos prejuicios asociados a la ciencia ficción. Vamos a intentar legislando, haciendo herramientas específicas que puedan emplear las distintas empresas que usan o desarrollan esta tecnología. Vamos a intentar que se haga un uso apropiado de esta. Los que no lo hagan, pues tendrán multas igual que lo tienen pues las personas que incumplen con la ley, principalmente pues de grandes cuantías. Pero tampoco lo que no quieren en la Unión Europea tampoco es limitar su uso. Realmente quieren impulsar. Estados Unidos está impulsando muchísimo el uso y desarrollo de la inteligencia artificial, también los países asiáticos. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Realmente está ocurriendo que haya muchísimas empresas que están aumentando su eficiencia, muchísimo frente a nosotros, que estamos un poquito rezagados en ese sentido. Ellos saben, en la Unión Europea, se sabe muy bien, incluso el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa, todas las instituciones europeas y principales gobiernos en Europa son conscientes de esa necesidad de uso de esa tecnología porque nos va a valer de mucho. Por lo tanto, no quieren regular la tecnología en sí misma. Hemos dicho que la culpa no es del martillo, sino del cómo las personas vamos a usar esta tecnología. Entonces, han decidido regularla en base a esta frase que veis aquí. El peligro no está en la tecnología,
sino en el uso que nosotros, los humanos, hacemos de ella. Es decir, van a regular los casos de uso específicos, no la tecnología en sí misma. Van a regular en base al riesgo que puede tener esa tecnología. Y así han hecho una especie de semáforo, como si fuera pues, la luz roja, la luz naranja, bueno, que hay que ir con precaución, la luz amarilla, que es la que tiene bueno, algunas normativas, pero no mucho, la luz verde, que no hay ningún problema. Ahí podemos pasar, sin duda, para los distintos tipos de sistemas de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que tenemos dentro de estos elementos prohibidos? No va a ser posible dentro de la Unión Europea, y eso incluye a China, que quiera implementar productos de China dentro de la Unión Europea, es decir, no porque no se haga aquí significa que se va a poder implementar aquí, incluye sus productos también, aquellos sistemas de inteligencia artificial usados para la manipulación mediante técnicas subliminales más allá de la consciencia de una persona. Otro, no se pueden usar sistemas de inteligencia artificial usados para puntuación social de las autoridades públicas. No se va a poder usar sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real en espacios de acceso público. Hace poco salió, bueno, hace poco, hace ya como un año, por ahí, el uso por parte del Mercadona de cámaras de reconocimiento facial, no sé si lo leíste. Sí. En tiempo real, justo en la salida de los Mercadona, para ver si había personas que tenían orden de alejamiento y poder identificarlas. Pero resulta que igual que a estas personas, también nos identificaba el resto. Mercadona era inconsciente de esa cuestión, aún así tuvo que pagar una multa bastante cuantiosa por hacer ese tipo de cuestiones. Va a estar prohibido en la Unión Europea instalar este tipo de cámaras en los espacios públicos, a no ser que sea bajo orden judicial. ¿Cómo identificaban las personas? Biométrica. Son cámaras de identificación biométrica. ¿Pero cómo identificaba que tenían que ser judiciales? Identifica hace reconocimiento facial por cada una de tus facciones, va reconociendo. Obviamente, esas personas están fichadas. Orden de alojamiento, claro, pero también por Mercadona. Mercadona si ha robado dentro de una tienda, dentro de la tienda. Sí. Entonces, la cuestión es que eso va a estar prohibido. Esto también fue usado en Inglaterra y hubo muchas personas que tuvieron problemas también con esto y hubo levantamientos, no sé si lo habéis oído, pero también en California hubo problemas con estas cámaras de identificación biométrica en la vía pública para cuestiones policiales. Aún así se levantó la población. Nadie quiere ser reconocido o que realmente invadan su privacidad por este tipo de cuestiones. Esto va a estar prohibido en toda la Unión Europea. Luego tenemos este semáforo naranja, precaución, con sistemas de alto riesgo, que son a todos aquellos sistemas cuya repercusión puede dañar los derechos humanos. Antes hablamos de esos derechos digitales, pues ahí nos ponemos en otros derechos más básicos de todos nosotros, como puede ser los derechos humanos. Por ejemplo, aquí tenemos, la educación y formación profesional, acceso al empleo, lo que os he comentado antes de usar por parte de unos departamentos de recursos humanos los sistemas de inteligencia artificial de manera autónoma para que tomen la decisión si una persona entra en un puesto de trabajo o no. Por ejemplo, el uso de sistemas de inteligencia artificial en una universidad para dar acceso a personas a una universidad específica de manera autónoma, prohibido. No prohibido, pero tienen que tener unas precauciones que ahora os voy a decir. De manera autónoma no se puede. Otra cuestión, por ejemplo, uso de sistemas de inteligencia artificial en una empresa de manera autónoma, en una empresa no, en la Tesorería General de la Seguridad Social, de manera autónoma para saber si a mí me dan la pensión o no. Uso de un sistema de inteligencia artificial en un banco para decidir si a mí me dan un crédito o no. Eso no se puede hacer de manera autónoma, pero sí se puede hacer si se siguen una serie de precauciones con esos datos. Algunas de las precauciones que se tienen que seguir por ley. Tener documentado todo el proceso, qué es lo que se va a hacer con el sistema. Este sistema de inteligencia artificial se va a usar en mi empresa para ayudar en el Departamento de Recursos Humanos para tomar la decisión de si voy a extender a una persona dentro de la empresa o no, y por qué. Ayuda a la toma de decisiones de la persona. Documentar ese tipo de procesos.
tener cuidado, alta calidad del conjunto de los datos que alimenta el sistema. Tengo que hacer una revisión de esos datos para comprobar que no existe ningún problema, posibilidad de discriminación. Es decir, tengo que extraer las variables de género, de raza, de condición social, de lugar en el que vives, de los datos, quitar esas variables para que el sistema sea lo más objetivo posible. Tener una alta calidad, eso se puede hacer con herramientas específicas open source hoy en día. Hemos hablado de la documentación detallada, información clara y adecuada para los usuarios, que se entienda, medidas adecuadas de supervisión humana. Siempre tiene que haber una persona al final de estos procesos, la persona que invita a un trabajador a ascender o que a mí me den la pensión o no, o el crédito, tiene que ser una persona física, que sea capaz de darme una explicación en el caso de que yo la reclame. Y otra cosa importante, alto nivel de robustez, seguridad y precisión. Para ello se están elaborando ya unas evaluaciones de conformidad que todas estas empresas deberán de cumplir y certificados específicos, además de un registro público que tendrá que tener, bueno, me refiero para la administración pública, que deberá de haber de todos estos sistemas de inteligencia artificial. Todo bajo control de manera automática. En esto específicamente estoy trabajando yo junto con Deloitte y mi organización para hacer la certificación española en inteligencia artificial y hacer el sandbox que se está haciendo en España, en el que se va a intentar que pues, diferentes sistemas de alto riesgo que hay ahora mismo en funcionamiento en España entren en ese campo de pruebas para ver si pueden de una manera sencilla cumplir con la regulación europea que hemos hablado antes. Se va a intentar facilitar a través de unas guías que hemos elaborado, técnicas muy fáciles con herramientas open source que cualquiera va a poder usar, que todos estos procesos que os he comentado de comprobación de posibilidad de discriminación, de medidas específicas que hagan que la persona sea la que tenga que dar al botón de sí, aplico esa decisión, y ese tipo de cuestiones esté muy controlada y haya pues herramientas específicas que nos ayuden también a las grandes empresas y pequeñas empresas a cumplir con todos esos procesos. Es decir, ya se está trabajando y disponemos de muchas herramientas que ayudan a grandes empresas, pequeñas empresas, organizaciones públicas, privadas, gobiernos, para evitar que se produzcan estas cuestiones negativas. Luego tenemos ya estoy acabando, este riesgo, este semáforo amarillo, en el que tenemos por ejemplo, las cuestiones que estábamos hablando de los deepfakes o las posibles interacciones con chatbots por la evolución del lenguaje natural. Cuando entre en vigor esta regulación, lo que vamos a tener que hacer tendremos obligaciones específicas de transparencia. Es decir, todos estos vídeos que hagan empresas legales, de manera legal, van a tener que estar rotulados de que han sido hechos de manera artificial, de alguna manera. Igual que, por ejemplo, en Navidades, si hacen algún anuncio de Playmobil moviéndose, tienen que rotular que está movido de manera que no es real, la imagen que estamos haciendo. Cuando se publique, una vez que entre en vigor la regulación, cada vez que nosotros interactuemos con un chatbot, esto va a ser por ley un requerimiento. Por supuesto que habrá pues personas que lo hacen mal. Esas personas que lo hacen mal tendrán sus consecuencias económicas, serán perseguidas por la ley o determinadas cuestiones. Es decir, se está trabajando en regulación específica para que no tengamos esos problemas de confusión. Además de estar generándose y avanzando a gran velocidad, también herramientas técnicas específicas, igual que lo hay de deepfakes, de rastreo de fake news, de deepfakes, para extraerlas de las bases de datos y quitarlas de circulación. Y luego, como os decía, tenemos este semáforo de riesgo mínimo de uso de sistemas de inteligencia artificial en filtros de spam o en videojuegos que no tienen ningún tipo de peligro y no tienen que cumplir ningún tipo de regulación. En cualquier caso, ya con esto quería acabar. Para mí es fundamental la educación. Me parece como la norma básica. Lo que estáis haciendo vosotros aquí me parece muy importante, es muy necesario. Lo he comentado otras veces a lo largo de la charla. Muy importante que todos seamos conscientes de los riesgos reales que hay en torno a estas tecnologías y también pues, poder ejercer nuestra responsabilidad individual frente a ellos de decidir o no usar algo u otra cosa, que nos den opciones las empresas para poder elegir, porque esa es otra, y reclamar
nuestros derechos. Para ello es muy importante fomentar ese espíritu crítico en un mundo en el que las máquinas toman decisiones, las máquinas, los que están detrás de las máquinas son las empresas. Como no fomentemos el espíritu crítico de nuestros niños, incluso también de los adultos, pues con determinado tipo de políticas, lo que vamos a tener es una sociedad pues muy manipulable por las empresas, no por los sistemas de inteligencia artificial. Como periodistas que sois muchos, os pido por favor claridad y objetividad a la hora de emitir informaciones, de dar informaciones sobre inteligencia artificial. Volvéis a poner al humano en el centro, porque lo que muchas veces se está fomentando, yo también soy periodista, es el más alarma social más allá de la que hay, y no creo que sea bueno para nuestra sociedad en el momento en el que estamos. Hay que trabajar en dar claridad a la población. Y nada más, simplemente pues agradeceros y que estéis aquí aprendiendo, que me parece muy bueno, dar estas charlas a todos los niveles. Todos tenemos esa necesidad de comprender el impacto de estas tecnologías y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que queréis hacer.